Listo. Para esta semana les traje este tema, que es el que continúa según el plan de estudio que tenemos que desarrollar. Hablaremos sobre el entorno empresarial. Nosotros hemos venido hablando desde el inicio del trimestre, ¿verdad? Nosotros iniciamos con lo que fue la autoestima, vimos la higiene mental, vimos la ética y valores, vimos las relaciones humanas también, y ahora nosotros vamos a ver el entorno empresarial, ¿verdad? Todo lo que conlleva lo que es ese entorno empresarial. Nosotros descubrimos dentro de las clases anteriores habilidades que debemos desarrollar como ser humano para poder nosotros lograr conducirnos bien dentro de un campo laboral, ¿verdad? Hablamos acerca de todos esos factores que influyen, como por ejemplo la envidia, el mal manejo de los valores dentro de una institución, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos a ponerlos aquí a ver qué es lo que lleva todo eso que nosotros llamamos entorno empresarial. Dice, una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el concepto de empresa? Dice, organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos, ¿verdad? Perdón. Definitivamente que cuando nosotros hablamos de empresa, se nos viene a la mente que una empresa está creada ¿para qué? Para lograr obtener algún lucro, ¿verdad? Ya sea por una actividad económica que sea de distribución de un bien o de un servicio. Pero de la misma manera existen empresas que nosotros le vamos a llamar organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo fundaciones, ¿verdad?, de interés social. Son aquellas que ellas son creadas simplemente para lograr brindarle a la comunidad ciertos beneficios, ¿verdad? Sin embargo, a lo que nosotros nos vamos a una empresa que sí busca, ¿verdad?, llegar a lucrar, ¿verdad?, por medio de la comercialización. Entonces nosotros vemos que, claro que por supuesto, ella va a tener que tener pues su estructura productivo comercial. ¿Para qué? Porque aquí dice, así como sus necesarias inversiones. ¿Por qué habla de sus necesarias inversiones? Porque cuando nosotros hablamos de que es una empresa, de que va a tener algún tipo de lucro, definitivamente que tiene que llevar a cabo una inversión, porque pues usted no va a formar una empresa y usted no va a invertir nada, no, ¿verdad? Usted tiene que invertir para poder ver fruto de esa inversión. Dice, el entorno empresarial es el conjunto de factores que influyen en la actividad de una compañía. Pueden tener un origen interno o externo y son de distinta naturaleza. El entorno empresarial engloba entonces a todas las variables que puedan afectar directa o indirectamente a la organización y respecto a lo cual debe desenvolverse. Recuerdan que cuando les hablé de que íbamos a ver todo lo que era ese entorno empresarial, todo lo que rodeaba esa empresa, ¿verdad? Ahí nosotros entonces nos viene a la cabeza, ¿verdad?, que es todo aquello que nos rodea. Entonces, dice que es el conjunto de factores que influyen en la actividad de una compañía. Factores que influyen. ¿Y los factores qué es? Los factores que están allá afuera, los factores externos, ¿verdad? Sin embargo, pueden existir factores internos, porque hay factores internos que también van a influir, ¿verdad?, en los objetivos que esa empresa tenga, ¿verdad?
y son de distintas naturalezas. Dice, el entorno empresarial engloba entonces a todas las variables que puedan afectar directa o indirectamente a la organización respecto a la cual deba desenvolverse. Este entorno además se caracteriza por ser cambiante en el tiempo y muchas veces difícil de predecir. Puede ser, por ejemplo, que ante la entrada en gestión de un nuevo gobierno, el marco legal sobre el cual trabaja la empresa varíe, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque de repente nosotros conformamos una empresa y dentro de nuestra empresa nosotros tenemos objetivos ya planteados. Nosotros dentro de esa empresa tenemos reglamentos, tenemos códigos de ética, tenemos muchas cosas que conforman una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega un gobierno, el gobierno a veces establece distintas formas de gestión en cuanto a lo que nosotros podemos trabajar directamente con lo que es el gobierno o con la sociedad misma, pero ellos establecen distintos parámetros. Ellos, ustedes saben, ellos conforman las leyes en la Asamblea de Diputados y ellos hacen distintos cambios. Ellos dicen, ya esto que era así no va a ser así, ahora va a ser de esta manera. Entonces, todas esas cosas a veces a los empresarios, ¿verdad?, nos afecta. ¿Nos afecta en qué sentido? En que ya nosotros tenemos un plan de trabajo hecho, pero sin embargo nosotros dentro de ese plan de trabajo que nosotros confeccionamos, nosotros siempre tenemos que estar abiertos a que puedan existir situaciones que nosotros tenemos que entonces ver cómo vamos a solventar, ¿verdad? Cómo esa empresa va a salir adelante con los nuevos mecanismos. Todo está escrito, no es que lo vamos a inventar. Existen mecanismos para ello, simplemente que tenemos que saber utilizarlos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de entorno, que hemos venido hablando que hay entornos y hay entornos externos e internos, ¿verdad? Entonces dice aquí, tipos de entorno general o macroeconómico. Es aquel que agrupa los factores externos que impactan en la empresa y que por tanto están fuera de su control, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de entorno general o macroeconómico, definitivamente que la palabra macroeconómico, estamos hablando de macroeconomía, estamos hablando de eso que tiene que ver en forma global. No es que va a definirse dentro de un solo concepto, dentro de una sola cosa. No, él lo va a hacer de forma global. Por eso dice entorno general o macroeconómico. Dice, factores económicos, nos referimos a la inflación, el empleo, el Producto Interno Bruto, entre otros indicadores, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos aquí de tipos de entorno, nosotros hablamos de entorno general, ¿verdad?, que impactan a la empresa. De ese entorno general, nosotros hablamos que los factores que lo van a determinar ese tipo de entorno que está allá afuera, que es general, que es global, porque es macroeconómico, el primer factor es un factor económico. Dice, nos referimos a la inflación, definitivamente, ¿verdad? No sé si ustedes saben qué es inflación o de repente ahora mismo están el chip trabajando y dice inflación. Yo siento que es como algo que se creció, algo que vino en aumento, porque eso es lo que de repente a uno se le viene a la mente, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a ese término, acá en lo que es factores económicos, nosotros estamos hablando al alza que se le da del precio de las cosas. Hubo un aumento, el combustible subió de precio el arroz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos del Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese Producto Interno Bruto también, pues, tuvo una afectación, ¿verdad?, al ocurrir ese aumento que hubo dentro de los productos. Entonces, todos esos indicadores nos afectan a nosotros dentro de una empresa en forma general, nos afectan en forma global a todo lo que nos rodea, a todo lo que tenga que ver con nuestra empresa, ¿verdad?
Factores socioculturales, dice. La idiosincrasia de la población, sus costumbres y todo lo que engloba su cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que las costumbres en sí, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con la cultura de la población, ¿verdad? Tiene que ver con ese entorno. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros como nación ya tenemos nuestras costumbres, ¿verdad? Bien establecidas. Ya nosotros tenemos nuestras tradiciones y todo lo demás, pero sin embargo, pues nosotros tenemos que ser tolerantes a que toda la población no tiene la misma religión, pues tenemos libertad de culto, ¿verdad? No tenemos las mismas costumbres, obvio, de repente en ciertas áreas se celebra por tradición cultural, ¿verdad? Algo que en Coclé se celebra, que en Veraguas no se celebra, que en Herrera no se celebra, situaciones como esa, ¿verdad? Entonces son factores socioculturales que definitivamente la empresa que tiene que hacer una adaptabilidad, porque si esta es mi empresa y el entorno es lo que rodea a la empresa, ¿qué le toca a esos dueños de esa empresa? Ver todos esos factores. Ya vimos que los factores económicos nos afectan cuando existe aumento en la variabilidad de los precios. Ya vemos que si esta región tiene cierta costumbre, de repente ellos no van a adquirir un producto que mi empresa distribuye, por ejemplo, una empresa de distribución, porque ellos no son muy consumidores de eso, porque en esa región no se consume mucho. De repente acá en Veraguas se consume mucho, vamos a poner como por ejemplo la cebolla, y resulta que allá en aquella área no, ellos no consumen mucho la cebolla que nosotros estamos acostumbrados a comer, porque ellos tienen otra que le llaman la cebollina, no sé si la han visto, una que es pequeña y tiene los tiene unas extensiones largas verdes, entonces a ellos les gustan esas porque esa le da mejor sabor a la comida. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Adaptarnos. ¿Qué hizo esa empresa? Al ver todo ese entorno de que una sí le gusta la producción de al otro no, entonces a la empresa le toca que adaptarse a eso, ¿verdad? Que es lo que nos ha tocado en estos tiempos, lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, en estos tiempos de pandemia. Las empresas han tenido que ver todos esos factores. Hasta en el sistema educativo. Hay lugares en donde no tienen internet, les es difícil, entonces uno tiene que buscar mecanismos para que los estudiantes logren, ¿verdad?, obtener una educación a través de otro sistema, porque los factores son distintos, ¿verdad? Aquí hablamos de esto mismo, factores tecnológicos, dice, son las innovaciones que se desarrollan en el mercado y que tienen influencia en la actividad de la firma, ¿verdad? Como por ejemplo el Internet, ¿verdad? Eso es lo que les acabo de mencionar. Dice, factores medioambientales es el ecosistema donde se desenvuelve la firma y que pueda sufrir de contaminación por la actividad de la compañía, ¿verdad? Es por eso que cuando usted va a llevar a cabo la apertura de una industria, dependiendo de lo que usted vaya a dedicarse, pero que tenga que ver con el medio ambiente, entonces para eso, entonces las empresas que hacen le dicen a usted, bueno, cuando usted vaya a los municipios para ver lo de los impuestos, todo lo demás, le dicen, lo que pasa es que para que su empresa opere, yo necesito un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay factores dentro del ambiente que puedan afectar a la comunidad y eso no es lo que se quiere. Entonces, todas esas cosas hay que preverlas. Todos esos son factores externos de situaciones que se pueden dar y que nos pueden afectar a nosotros en el entorno de nuestra empresa, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros tenemos que saber todo esto? Porque nosotros hemos venido viendo cómo nosotros nos vamos a conducir dentro de una empresa, cómo nosotros tenemos que ser como colaboradores en una empresa, pero nosotros tenemos que también entender que dentro de nuestras empresas también se dan distintos entornos allá afuera que no tienen que ver nada con el manejo del personal, que puede ser un entorno interno, pero que definitivamente va a afectar, ¿verdad?, esa producción que da esa empresa, ese servicio que brinda, ese producto que brinda la empresa, y todas esas cosas es bueno
pues saberla, es bueno tener un conocimiento, es bueno entender que dentro de todo lo que nosotros hemos visto para formarnos, para ir a ese campo laboral, nosotros tenemos que entender todas estas cosas para lograr una adaptabilidad dentro de la misma empresa en sí, ¿verdad? Como recurso humano. Dice, entorno específico o microentorno. Dice, son los factores que están más cercanos a la compañía y sobre los cuales puede tener cierto control, ¿verdad? Destacan los siguientes. Clientes son quienes compran los productos desarrollados por la firma. Proveedores son quienes abastecen a la empresa de los insumos necesarios para su proceso de producción. Competidores son aquellas firmas que ofrecen los mismos productos de la empresa o algún bien sustituto de los mismos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de clientes, ya nosotros sabemos pues que los clientes somos los consumidores, los que adquirimos el producto o el servicio, ¿verdad? Los proveedores son aquellos que proveen a la empresa, ¿verdad? De los productos que la empresa necesita, ya sea para la producción de un bien o servicio o que sea para distribuir, ¿verdad? Porque de repente la empresa se va a dedicar a distribuir, por ejemplo, a distribuir un producto que se utiliza para la limpieza. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa va a cotizar a distintos proveedores para ver qué proveedor es el que le da mejor precio, mejor calidad, ¿verdad? Para poder brindarle a los clientes pues un buen servicio. Cuando hablamos de competidores, hablamos, ¿verdad?, de todas aquellas empresas que se van a dedicar a lo mismo, a lo que se dedica la empresa a la que uno pues va a estar en el momento y pues son aquellas también que vamos a suponer que si nosotros hablamos de una empresa de producción, de repente yo produzco un jabón líquido, le pongo la marca y todo lo demás del jabón que yo voy a distribuir. Y resulta que yo tengo un competidor que distribuye lo mismo, distribuye ese mismo jabón. Entonces, ¿qué hace él? Ese jabón, él pues, de repente vamos a tener una variabilidad ahí en el precio. Y entonces esa variabilidad en ese precio lo hace ser ¿quién? Lo hace ser mi competidor, ¿verdad? Porque nosotros vamos a competir en calidad, vamos a competir en precio. Y definitivamente que eso debe existir, los competidores tienen que existir para poder nosotros tener una libre oferta allá afuera de los productos, porque nosotros que somos los consumidores, que somos la demanda, entonces necesitamos tener, ¿verdad?, varias opciones. Dice, entidades financieras. Son instituciones a las que la firma puede recurrir por financiamiento, ¿verdad? Definitivamente que todas las empresas, no solo las empresas, nosotros los que queremos desarrollar algún tipo de negocio a escalas menores, porque pues las empresas tienen distintas clasificaciones, nosotros vamos a necesitar que ese flujo financiero que la empresa necesita para poder lograr sus objetivos. Entonces, dentro de esos flujos financieros, nosotros podemos recurrir a instituciones a que pues ellas puedan decirnos en el momento si ellas nos pueden pues dar el financiamiento que necesitamos. Mercado laboral es el capital humano disponible y del cual la empresa deberá elegir a sus trabajadores. En este aspecto es importante el coste de la mano de obra y que su cualificación sea la requerida por la organización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de mercado laboral, ¿verdad? Está conformado por el recurso humano que está allá afuera disponible para colaborar dentro de una empresa y que definitivamente, ¿verdad?, es importante establecer, ¿verdad?, el coste de la mano de obra puede ser
si es una mano de obra, si es una producción, o si usted necesita una mano de obra para un servicio o para una obra determinada, ¿verdad? Y pues definitivamente que nosotros buscamos, cada empresa busca tener dentro de su recurso humano, o ya sea dentro de esas personas que buscan por ejecución de una obra determinada, el mejor personal, ¿verdad? Que pues que la organización se sienta respaldada porque cuenta con el mejor recurso humano. Dice, autoridades. Se refiere al gobierno y a las autoridades a las cuales elige la población y que son las encargadas de dirigir al país, región o localidad. Definitivamente, ¿verdad? Que esas autoridades son las que nosotros elegimos a través, ¿verdad? Del sufragio. Y ellas son las que se van a encargar de dirigir el país, ¿verdad? La región o localidad durante ese periodo de gobierno para el cual ella fue elegida. Comunidad es el entorno social donde se desarrollan las actividades de la empresa, ¿verdad? Definitivamente cuando hablamos de empresa, podemos ver pues en nuestro medio que hay distintas empresas que tienen diferentes sucursales, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros nos referimos a la comunidad, ¿verdad? Es el entorno social donde se va a desarrollar esa actividad de la empresa. De repente, si no es una empresa que tenga distintas sucursales, simplemente esa empresa que tiene pues su localidad ya establecida, y nosotros tenemos que ver, dependiendo de qué tipo de empresa es, si cumplió con todos los requisitos, si es una industria, si no afecta a la comunidad, todo eso. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ese entorno externo que es la comunidad, pues no sea afectado. Dice, la importancia, incremento constante de la productividad, la organización eficiente de los factores productivos, proveer de bienes a la sociedad, incrementar la producción para satisfacer las necesidades de los demandantes, ¿verdad? Definitivamente que pues uno busca incrementar constantemente la productividad de la organización al determinar todos esos factores que están allá afuera que nos perjudican. Nosotros entonces tenemos que ver como empresa cómo vamos a incrementar esa productividad a manera de que nuestra empresa logre el crecimiento que quiere y que nosotros podamos llevar a nuestros clientes, ¿verdad? Lo mejor, porque se hizo una buena productividad, porque los estándares que nosotros teníamos programados en cuanto a distribución se llevaron a cabo, las metas que la empresa tenía programadas para este mes se lograron cumplir. Entonces, para poder nosotros decir que logramos con ese objetivo de proveer, ¿verdad?, de bienes a la sociedad. Al incrementar esa producción, ¿verdad? Que definitivamente es la que va a satisfacer las necesidades de los demandantes. Dice, ¿cómo analizar el entorno? Esto es muy importante, chicos, esta parte de cómo vamos a analizar ese entorno. Ya nosotros logramos ver desde el inicio de la clase a qué nos referíamos con esos factores externos e internos, ¿verdad? Ese conjunto de factores internos y internos que tienen que ver con una empresa, que nos vamos a referir a lo que es el entorno en sí. Y entonces nosotros ya vimos la importancia que tiene eso para poder pues nosotros prever un crecimiento de esa empresa. Y pues entonces vamos a ver cómo vamos a analizar ese entorno. Dice, poder de negociación de los proveedores. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a ser buenos negociantes, definitivamente. ¿Por qué? Porque los proveedores forman parte de ese entorno. Todos esos proveedores que nos vienen y nos dicen, yo tengo el mejor producto para ti,
este producto te conviene más, este producto vas a lograr tener una buena utilidad, vas a tener una buena rentabilidad también, porque el precio es buenísimo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Analizar la oferta de cada proveedor de manera minuciosa, ¿verdad? Vamos a analizar a todos esos proveedores que vienen, vamos a ver la calidad de cada uno de sus productos para ver todo eso que nos ofrecen y entonces vamos a escoger uno bueno. Vamos a negociar con ellos el margen de rentabilidad que nos da nuestra empresa, ¿verdad? Para poder obtener las mejores ganancias. Dice, poder de negociación de los consumidores, definitivamente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a lograr esa negociación con esos consumidores? ¿Cómo lo vamos a hacer? La empresa, ¿qué hace? La empresa hace un estudio de mercado. En ese estudio de mercado, la empresa va a determinar en qué área se distribuye más un producto que otro. Se va a determinar el factor económico de cada sector. Y cuando yo les hablo de factor económico, les estoy hablando del poder de adquisición que tenga esa área determinada de adquirir un producto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo una lista de proveedores ya, con la cual yo puedo llegar a hacer una negociación de esos precios. Dependiendo de esos consumidores, yo veo qué producto le conviene a un área determinada y qué producto le conviene a la otra. ¿Por qué? Porque así ya yo puedo proponerme y puedo decir, tengo la meta en esta área, en este mes de tanto. Tengo una meta en esta área de tanto. Y al final logré tener una rentabilidad para mi empresa, ¿verdad? Que sea de gran utilidad. Pero ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue que yo estudié a esos consumidores, a esa demanda que tengo allá afuera. Yo los estudié a cada uno, yo vi las ventajas, las desventajas que tenía cada uno, todas sus fortalezas, sus debilidades, y entonces yo dije, voy a comprar esto para esto y esto para esto. Dice, amenaza de ingreso de producción, sustitutos. Es lo que le hablé hace rato. Si retrotraemos, vamos para atrás, la profesora que dijo que ella mandó a hacer un estudio de mercado, que estudió los distintos mercados y que se dio cuenta de que habían mercados que podían consumir un producto y otros. Entonces me fui donde el proveedor y adquirí distintos productos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había una parte en ese mercado, había una demanda en ese mercado que definitivamente necesitaba ¿qué? Un producto sustituto del cual yo le ofrezco a otra área. ¿Por qué? Porque tiene un poder adquisitivo menor que el otro. Dice, amenaza de entrada de nuevos competidores, ¿verdad? Vamos a tener siempre eso. Dentro de todas las empresas nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Toda esa fortaleza que nosotros tenemos, pero de igual manera nosotros vamos a estudiar esas amenazas que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de un mercado competitivo en el que usted no ve una sola empresa. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, hay muchísimas. Ahora mismo usted ve que si Tigo, que si Más Móvil, que si Digicel, todas esas empresas, ¿verdad?, de telecomunicaciones, definitivamente, pues, que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estudiar bien esa parte, tenemos pues que ver de que estamos en constante amenaza de que existan más competidores. Entonces es por eso que las empresas tienen que ser muy celosas de lo que ellas producen, de lo que ellas distribuyen, de brindarle a su personal, como les digo, la confiabilidad de que ellos van a mantener discreción en muchas cosas que son internas de la empresa, que no deben salir a la luz para que no afecten a la empresa en cuanto a la competitividad, ¿verdad? Dice, rivalidad entre competidores, ya sabemos
que eso se da. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Dentro de la imagen que les estoy proyectando, podemos ver claramente que esta es la empresa, y que dentro de esa empresa, ¿qué podemos ver? Podemos ver todo ese entorno, ¿verdad?, que tiene esa empresa. Vimos todos esos factores que están dentro de esa empresa. Dice, clasificación de entorno, ¿verdad? Ya nosotros hemos hablado del entorno, hemos hablado de factores, hemos hablado de la importancia, hemos hablado de un concepto, y nosotros ahora, dentro de esa clasificación de entorno, si se dan cuenta, vamos a hablar, hacer como un resumen de todo lo mencionado anteriormente. Cuando nosotros hablamos de clasificación de entorno, dice entorno empresarial, ¿verdad? Eso es lo que estábamos viendo hoy, el entorno empresarial. Nosotros vemos un entorno externo y un entorno interno. Dentro del entorno externo tenemos el macroambiente, economía política, tecnológica, cultural, ecología, demográfica, legal y social. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé antes de que el entorno, al ser externo, y les hablé del macroambiente, ¿verdad? Definitivamente que nos fuimos a lo que fue la macro social, era macroeconomía. Nos dimos cuenta de que era un entorno general, de que era un entorno que iba por fuera, que veía toda esa parte. Y si aquí se pueden dar cuenta, dice que el macroambiente, ¿verdad? Hablamos de una economía política, hablamos de tecnología, que fue lo que nosotros hablamos de la cultura, que también afecta, ¿verdad? De la ecología, de la demografía, porque en todas las regiones usted no va a producir lo mismo. No es lo mismo que usted va a producir aquí en Veragua, que usted va a producir en Chiriquí, porque pues la tierra es distinta. El marco legal también lo vimos, y lo social. Entonces, cuando hablamos de microambiente, hablamos de micro, la misma palabra, pues ya no nos dice que es en forma general, ¿verdad? Es más reducido. Dice clientes, competidores, proveedores y reguladores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eso sería pues a manera más interna, no sería tan globalizada lo que es ese entorno, ¿verdad? Dice, dentro del entorno interno tenemos la institucionalidad, ¿verdad? Misión, visión, valores, normas, políticas, procedimientos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de factores internos, es lo contrario al factor externo, que pese a que en el microambiente hablamos de un ambiente menor, no quiere decir que sea interno, es un ambiente externo. Sin embargo, acá en el interno nosotros nos vamos a lo que es en sí la parte interna de la empresa en cuanto a los objetivos que la empresa tiene adentro de sus planes de trabajo. Todas las empresas, cuando se conforman, ellas reúnen una serie de requisitos como establecer una misión de lo que quieren, una visión, cuáles son sus objetivos para ser creadas, ¿verdad? Qué procedimientos ellos van a utilizar para su crecimiento, que viene siendo como un plan que ellos van a ejecutar. Y nosotros vamos a hablar entonces también de los recursos. ¿Por qué es interno? Porque es un factor que tiene que ver para poder nosotros constatar el crecimiento que vamos a tener, ¿verdad? Como por ejemplo financieros, tecnológicos y materiales, ¿verdad? Financieros porque también va a depender de con cuánto nosotros contamos de un recurso, de tener un flujo, ¿verdad? Financiero que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Tecnológico, porque con cuánto contamos en cuanto a la tecnología, y pues materiales definitivamente que ahí pues conllevan muchas cosas, hay distintos tipos de materiales dependiendo de la empresa, ¿verdad?
Entonces, bueno, chicos, gracias por su atención. Ahora entonces vamos a dejar de grabar para ir a la sesión de preguntas y respuestas.